acá ya en el punto 8 y en el punto 9 de este trabajo práctico número 8, vamos a tener que nuevamente recordar algunas cuestiones, ¿sí? Porque decíamos, el consumidor va a tratar de vincular la curva de indiferencia con su recta balance. La curva de indiferencia muestra los subjetivos, sus gustos y preferencias a través de distintas combinaciones que le generan el mismo nivel de satisfacción, y la recta balance le va a indicar, dado los precios y dado el nivel de renta que posee, hasta dónde va a poder llegar. Entonces ya vimos las curvas de indiferencia. Ahora en estos ejercicios, en el 8 y el 9, vamos a ver que el consumidor va a tener sus curvas de indiferencia. En realidad acá está expresado en forma de tabla. Entonces lo primero que me dicen es que dibuje las curvas de indiferencia, y acá dice en el mismo eje cartesiano. Es decir, voy a tener que dibujar las tres en el mismo eje cartesiano. Es decir, algo parecido a esto que está acá. Es decir, acá están dibujaditas. Vamos a achicarlo un poco para que podamos ver todo en una sola. Vamos a poner, creo que con 150 me alcanza. Ahí. Entonces, yo tengo acá las curvas de indiferencia. La tabla la transformé en 3 curvas de indiferencia porque me dijo claramente que esto tiene que estar dibujado en el mismo eje cartesiano, porque en un mismo eje cartesiano yo en realidad tengo infinitas curvas de indiferencia, pero de vuelta no voy a dibujar infinitas curvas de indiferencia porque sería demasiado. En realidad dibujo las 3 que me indican. Entonces, por ejemplo, repasemos la primera. La primera me dice, vamos a ver si la puedo poner ahí. Acuérdense también otra cosa que teníamos presente o que tenemos que tener presente, que a ver, esperen que acá pongo acá, que esta distancia que yo pongo en el eje X tiene que ser igual a la distancia que pongo en el eje del bien Y. Entonces me dice, el primer puntito que me dice la tabla de indiferencia es 2 de X, fíjense, acá está el 2 de X, y 13 de Y. Ahí tengo el primer puntito. El segundo punto que me dice es 3 de X, acá tenemos el 3 de X, con, bueno, ahí quedó un poco cortado, lo voy a arreglar, con 6 de Y. Acá tengo el otro punto, que son 5 de X con 3,5, no, con 4,5 de Y. Y el otro punto es 8 de X con 3,5 de Y. Vamos a arreglar esto que acá hice un poquito de lío. Uno, los distintos puntos, y en realidad me va a quedar que en lugar de tener esa curva de indiferencia, tabla de indiferencia, ahora tengo la curva de indiferencia. Lo mismo hago con la tablita, que es la número 2, pongo los distintos puntitos y uno los distintos puntitos, que decíamos no tienen que ser uniones a través de reglas porque son en realidad curvas. Lo mismo hago con la curva de indiferencia número 3. Lo primero que me dicen ahí, ¿qué lectura puedo hacer? Y bueno, puedo hacer que las curvas de indiferencia que están más alejadas del origen implican mayor nivel de satisfacción. ¿Por qué? Porque tienen más de ambos bienes. Esa sería una alternativa. Y que las distintas combinaciones que conforman una curva de indiferencia muestran distintas combinaciones que me generan el mismo nivel de satisfacción. Acá me dicen, bueno, esto es lo que tiene el consumidor, pero el consumidor, fíjense que en el punto B aparecen otros datos, porque me dice que el consumidor me da el dato de qué ingreso posee. El consumidor tiene un ingreso de 180 pesos y que el precio de X es 20 y el precio de Y es 20. Es decir, tengo ya datos de cosas objetivas. Lo anterior que dibujamos recién con las 3 curvas de indiferencia en el mismo eje cartesiano, eso es algo subjetivo, es algo personal del consumidor. Esto que está marcadito acá con amarillo ya es objetivo, esto me lo dio el mercado.
voy a tener que entonces unir lo subjetivo, mis gustos y preferencias, con lo objetivo, que es lo que me determinó el mercado. Yo acá volví a poner, para tenerlo más disponible, la renta. O sea, ¿para qué me dan estos datos? Estos datos me dan para que yo grafique con esos datos la recta balance o recta presupuestal. Entonces, con esos tres datos, en realidad voy a tratar de bajarlo para que me quede todo en la misma hoja. Estos datos, ¿para qué me dan estos datos? Uno dice, bueno, ¿y para qué me dan estos datos que están acá? Estos datos me los dan para que yo ahora, con estos tres datos, bueno, creo que no eran esos así, no era dibujado tan feo, pero bueno, con esos tres datos voy a graficar vamos a ubicar bien esto. Me dan estos tres datos para que yo grafique con esos datos la recta balance o también llamada recta presupuestal. Entonces, hasta ahora nosotros teníamos, hasta hace un ratitito, teníamos dibujado, bueno, creo que estaba más arriba, yo tengo dibujado nada más que las tres rectas balance, las tres curvas de indiferencia. Ahora voy a tener que dibujar, quiero correrlo un poco para acá arriba. Tengo las tres curvas de indiferencia y tengo que dibujar la recta balance o recta presupuestal. Nuevamente voy a achicar un poco esto porque si no, no se ve. Ahora sí. Entonces, yo tengo dibujadas las tres curvas de indiferencia en el mismo eje cartesiano. Bueno, acá hice macana para variar, ahí estamos. Dibujo las tres curvas de indiferencia en el mismo eje cartesiano. Hace un ratito analizamos un poquito qué mostraba y decíamos que mostraba cómo a medida que yo tengo una curva de indiferencia más alejada del origen, me indica mayor nivel de satisfacción. Esperen que quiero que quede esto, yo estoy grabando a la vez, entonces necesito que esto quede bien ubicadito. Bien. Esto es lo que no... Estoy haciendo algo mal con la grabación. Ahí estamos. Ahí sí. Ahora sí. Ahí estamos. Tenemos las tres curvas de indiferencia, pero ahora tengo unos datos en particular. Acuérdense que el dato que yo estaba teniendo ahora, si yo grafico acá, pluma y esto. Yo ahora tengo un dato adicional. El dato adicional que tengo es que este consumidor tiene una renta de 180 pesos, el precio de X es 20 y el precio de Y es 20. Nosotros ya sabemos que con eso, esos datos me los dan para que yo pueda graficar la recta balance o recta presupuestal. Y hace un ratito también dijimos que la forma más fácil de graficar la recta balance o recta presupuestal es obteniendo la cantidad máxima de Y y la cantidad máxima de X que yo me podría comprar. La cantidad máxima de X que yo me podría comprar, si yo hago 180 dividido el precio de X, que es 20, obtengo la cantidad máxima del bien X, que sería esta. Si yo hago renta dividido el precio de Y, que también es 180 dividido 20, particularmente en este caso, obtendría la cantidad máxima de Y. Si yo uno esa cantidad, acuérdense que esto es renta dividido el precio de Y, y esto es renta dividido el precio de X. Si yo uno esos dos extremos,
las dos cantidades máximas, obtengo, vamos a unirlo ahí, obtengo la recta balance o recta presupuestal. Esperen que voy a corregir un poquitito un error de graficación. Ahí está, un poquito más bonito, digamos, porque si no va a quedar feo. Esa azulcita que yo puse ahí es la recta balance o recta presupuestal. ¿Qué voy a ver? Que el punto de tangencia es donde se toquen las dos curvas, va a ser el nivel óptimo del consumidor. O sea, el óptimo del consumidor va a estar cuando la recta balance del consumidor alcance a tocar, si quieren la ponemos un poquito más oscura esta para que quede más bonita. Vamos a poner así. Cuando la recta balance alcanza a tocar en un punto a la curva de indiferencia más alejada posible del origen, para este pobre consumidor la curva más alejada que pudo conseguir es la 1, porque las otras curvas de indiferencia, esperen que acá se corren las cosas y se arma lío. Esta era la 1, esta es la curva de indiferencia 2 y esta es la curva de indiferencia 3. Es decir, el consumidor alcanzó a tocar, la curva de indiferencia alcanzó a llegar solamente a la curva de indiferencia número 1. Y ahí vamos a tener el nivel óptimo del consumidor. O sea, el consumidor va a tratar de maximizar su satisfacción solamente pudiendo alcanzar la curva de indiferencia 1. Este punto de tangencia de la recta balance con la curva de indiferencia más alejada posible del origen que pueda tocar, a la 2 ni se puede acercar, a la 3 mucho menos, va a determinar que el consumidor, esto que se obtuvo acá se llama óptimo 1, va a consumir 6 unidades de Y y 3 unidades de X. Ahí tenemos el óptimo 1. El óptimo de 1 va a ser una bolsa que se va a llevar el consumidor que tiene en su interior 3 unidades de X más 6 unidades del bien Y. Yo le pregunto, ¿se gasta los 180 pesos? Y sí, porque 3 por el precio que es 20, y si quieren lo hacemos, 3 por el precio que es 20, más 6 por la cantidad de Y, 6 de Y por el precio de Y, que es 20, acá tenemos 60 más 120 pesos. ¿Cuánto se termina gastando este buen señor? 180 pesos. Es decir, comprándose 3 unidades de X y 6 de Y, agota la totalidad de la renta. Si seguimos mirando, dice, entonces por eso dice, ¿qué ocurre si el consumidor destina su consumo, todo su ingreso a consumir y se va a llevar, va a lograr maximizar su satisfacción comprando 3 de X y 6 unidades de Y? Ahí lograría gastarse toda su renta, 180 pesos, maximizando su satisfacción. Entonces, ¿pero qué pasaría, me preguntan acá, si ahora el precio de X, bueno, acá es, si el precio de X, vamos a corregir de paso acá, baja a 10 pesos? Si al individuo se le baja el precio de un bien, va a, esperen que quiero ver, ahí está en azulcito, baja a ver amarillito. Si baja el precio de X, la recta balance se le va a cambiar al consumidor, se le va a ampliar el espacio presupuestario. Por lo tanto, vamos a ver que ahora el consumidor tiene una recta balance distinta, porque ahora va a tener, vamos, para que no lean lo de abajo, tenemos que la nueva renta, la renta cambió y la renta no cambió, porque la renta sigue siendo 180 pesos. Estamos igual que antes.
Pero ahora el precio del bien X ya no es 20, ahora es 10. Y el precio del bien Y no dice que cambió, o sea que el precio del bien Y parece que sigue siendo 20. Es decir, que ahora cambió, ahora parece que hay una nueva recta balance, porque este precio que era antes 20 del bien X, ahora pasó a ser 10. Entonces, si volvemos a nuestro ejercicio práctico, se hace todo en el mismo gráfico. ¿Qué me cambió? Que ahora entonces tengo que este precio de X, esperen, ¿dónde está esto? El nuevo precio de X ahora ya no es 20. El nuevo precio de X ahora es 10. ¿Dónde estoy? El nuevo precio de X no es 20. El nuevo precio ahora es... Ay, me confundí. Esperen que borro. El nuevo precio es 10. De manera tal de que yo voy a tener una nueva recta balance. Si yo les preguntara en este momento, ¿cambia la cantidad máxima de Y? Y no, la cantidad máxima de Y, que es lo que yo tengo acá, esto sigue siendo 180 y esto sigue siendo 20 para el caso del bien Y. Pero para el caso del bien X, ya no es 180 dividido 20, ahora es 180 dividido el nuevo precio que es 10. Por lo tanto, la cantidad máxima ahora será de 18. Por lo tanto, voy a una nueva recta balance. La recta balance parte en Y en el mismo punto que antes, porque de este punto no cambió nada, pero ahora tengo un nuevo extremo como cantidad máxima de X. Aparece una nueva recta balance que parte en el mismo lugar que antes, pero que ahora termina en 18. Esta que está azul. Vamos a ponerle, si quieren, azul, un poco más fuerte. Esta es la nueva recta balance. Y ahora descubrimos que el consumidor, primero que se le amplió el espacio presupuestal. Hay más espacio, más posibilidades tiene ahora el consumidor porque bajó el precio del bien X. Por lo tanto, ahora el consumidor va a alcanzar a tocar, a hacerse tangente, a otra curva de indiferencia. Ahora a la 2 va a alcanzar a tocar este puntito. Voy a ponerlo. Es decir, va a tener un nuevo punto óptimo que ahora va a estar acá. Y ahí vamos a tener lo que se llama o se conoce como el óptimo 2. Es decir, el consumidor antes salía, a ver si me sale, ¿se acuerdan? La bolsita nueva, antes llevaba una bolsita, compraba y se llevaba. Esto es una bolsita que está anudada ahí, un anudito, un cosito. Y esa bolsita tenía 6 de Y y adentro tenía 3 de X. ¿No? La combinación, la cesta, la bolsa, la canasta, cosa que nosotros no usamos como denominación. Pero ahora el consumidor se va con una bolsa que es la bolsa 2. Ahora se puede llevar una bolsa que tiene 5,5 de X, porque este puntito, si yo lo busco acá, es 5,5. Y tiene en este extremo esta combinación, este número que es 7. Es decir, ahora se lleva una bolsa que tiene 7 unidades de X más 5,5 de Y. Si yo en este momento les preguntara a ustedes, si los tuviera enfrente, cuánta plata se gasta el consumidor en ese consumo, vamos a descubrir que también se va a gastar, y después ustedes lo practican, 7 por 10, que ahora vale 10, es 70, más 5,5 por 20 es 110, 50 más 110, 70 más 110 da 180. O sea, te termina gastando también, bueno, acá está la bolsita, bueno, esto es una bolsita,
Ahí tiene el nudito. Parece una pera, pero bueno. Esa nueva bolsa tiene 7 unidades de X y tiene 5,5 unidades de Y. Acuérdense, yo les hago la bolsita para que sepan que siempre es la combinación que me voy a llevar. Entonces ahí cuando les preguntan, me dice, ¿qué pasa si el precio de X baja a 10? El consumidor se le amplía el espacio presupuestal, alcanza un nuevo consumo óptimo, llevando ahora 7 unidades de X, más 5 unidades y media de Y. Y ahora vamos a ver esto que en economía nosotros llamamos del efecto precio, el efecto sustitución y el efecto renta. Voy a tratar de... Esperen que yo tengo que acomodar esto. Bien. Ahí. Este cambio que nosotros observamos, de que antes consumíamos 3 unidades de X, ¿sí? Porque fíjense que antes nosotros consumíamos 3 unidades de X y ahora consumimos 7 unidades de X. Este cambio que nosotros observamos de pasar de consumir 3 a consumir, vamos a agregarlo con dibujitos, con flechitas porque es mucho más clarito. Este cambio de pasar de consumir 3 a consumir 7, esto de 3 a 7, este cambio que yo tengo acá se llama efecto precio o efecto total. Es decir, sería el cambio en el consumo que se produce, el cambio en el consumo de X, que se produce como consecuencia de un cambio de precio. Es decir, ¿por qué yo pasé de consumir 3 a consumir 7? Pasé de consumir 3 a consumir 7 por efecto precio o también se llama efecto total. Es decir, que el efecto precio o efecto total es el cambio que experimentó la cantidad consumida de un bien como consecuencia de una modificación en el precio del bien. Pero ese cambio, ese efecto precio, se desdobla, ¿sí?, en 2 subefectos. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo me hago ahora es, ¿por qué el consumidor de consumir 3 pasó a consumir 7? Y eso se va a deber, ¿sí?, a 2 subefectos. Creo que acá lo puse por acá abajo. Está por acá. Ese cambio, entonces, se va a deber, vamos a dejarlo acá abajito, solamente yo ahora tengo que mirar lo que sucedió con la cantidad de X, porque el efecto precio o efecto total se mira sobre el producto cuyo precio se ha modificado. Y en este caso, el precio o el producto cuyo precio se ha modificado es X. Entonces, el efecto precio es de 4 unidades más. Es de más 4. ¿Por qué? Porque yo pasé de consumir 3 a consumir 7. O sea, la diferencia es de 4 unidades. Pero eso se subdivide en 2 subefectos, valga la redundancia. Uno que se llama efecto sustitución y el otro que se llama efecto ingreso o efecto renta. Para poder determinar o separar el efecto renta del efecto sustitución, hay una metodología gráfica que consiste en lo siguiente. Esta es la última recta balance, la azul, es la última que yo tracé. Por eso es importante, cuando uno va determinando los óptimos, marcar cuál es el óptimo 1 y cuál es el óptimo 2, para saber cuál es el último que yo tracé. Yo sé que la última que yo tracé ahora es la azul. Cuando al individuo se le bajó el precio de X, en este caso cuando el precio de X disminuyó, el individuo tiene
lo que se llama más renta real, más poder adquisitivo. La plata le alcanza para más, traducido rápidamente, ¿sí? Eso significa que cambió la renta real. Es decir, en este caso, cuando baja el precio de un bien, la renta real aumenta. Por lo tanto, eso genera en el consumidor un efecto renta. Es decir, que el consumidor, como tiene más renta real, va a tener posibilidad de consumir más unidades de los bienes. Para poder cancelar o anular ese efecto renta y para que me quede solo para poder analizar el efecto sustitución o el efecto sustitución, lo que vamos a hacer es, de la última recta balance que yo tengo, voy a trazar una paralela, porque acuérdense que cuando el ingreso aumenta o baja, las rectas balances se trasladan en forma paralela. Entonces, como yo supongo que el consumidor, cuando está parado en el óptimo 2, tiene más renta real, vamos a suponer que le vamos a bajar la renta al consumidor. ¿Y hasta dónde le vamos a bajar la renta al consumidor? Hasta que el consumidor pueda tener pueda alcanzar el mismo nivel de satisfacción que tenía anteriormente. Esperen que quiero correr para abajo esto y no puedo. Ahí. Entonces, de la última recta balance, trazo una paralela. Yo acá ya la dibujé más o menos. Ahí vamos a suponer, la voy a enderezar un poquitito porque no es muy paralela. Trazo una paralela hacia abajo. Esperen que estoy acomodándola, no estoy haciendo nada todavía. Voy a trazar una paralela hacia abajo porque yo voy a suponer que le reduzco la renta al consumidor hasta que el consumidor pueda alcanzar la curva de indiferencia en la cual estaba anteriormente. ¿En qué curva de indiferencia estaba anteriormente el consumidor? El consumidor anteriormente estaba sobre la curva de indiferencia 1. Entonces, cuando le traslado la paralela hasta que él pueda ubicarse sobre la curva de indiferencia en la cual estaba anteriormente, vamos a ver que el consumidor encuentra otro nivel de consumo. Es decir, en lugar de estar parado en este puntito, que era el punto en el cual estaba anteriormente, vemos que el consumidor ahora está parado acá, en esta rojita que está acá. Entonces, el consumidor se va a trasladar de 3 a consumir 5. Este cambio que hizo el consumidor de 3 a 5, más o menos, estas 2 unidades más, ¿por qué las consumió? No las consumió porque ahora tiene mayor poder adquisitivo, porque yo, como soy mala, y digo, como el consumidor en el punto óptimo 2 está teniendo mayor poder adquisitivo, vamos a suponer, esto lo hizo un economista, Hicks, vamos a suponer que si le bajamos la renta al consumidor y logramos que él se pueda ubicar en la misma curva de indiferencia anterior, va a cambiar su consumo, va a encontrar una forma más barata de satisfacer sus necesidades y obtener el mismo nivel de satisfacción. Entonces, este incremento que hay acá de 3 a 5 es por efecto sustitución. Es decir, el individuo compró o consumió 2 unidades más del bien X porque ahora el bien X se hizo relativamente más barato que Y y que cualquiera de los otros bienes. Entonces, encontró una forma de tener el mismo nivel de satisfacción que tenía antes en el óptimo 1, pero ahora logró conseguirlo de una forma relativamente más barata. Y después, el consumidor no se quedó parado hasta acá. El consumidor logró saltar, por decirlo de alguna manera, a la curva de indiferencia número 2. Ese cambio que logró de acá para llegar al punto final, estos 2 que están acá, que también son 2 en este caso, se debe en sí al efecto renta o efecto ingreso. Es decir, las otras 2 unidades adicionales las logró
adquirir debido a que ahora tiene mayor renta real o mayor poder adquisitivo. Este puntito que determinamos cuando trasladamos estas paralelas, este puntito que determinamos acá, que me sirvió para separar el efecto sustitución, le podemos poner un nombre, un nombre, la letra A, la letra que ustedes quieran. Nosotros generalmente usamos la letra A y me logra separar los dos subefectos. Del óptimo 1 hasta A, este traslado que yo hago acá, que es de 2 unidades adicionales, siempre va a estar el efecto sustitución. Y siempre el traslado que voy a hacer de A hasta el óptimo 2, que es saltando, son 2 puntos que les van a quedar en 2 curvas de indiferencia distintas, es el efecto sustitución o efecto, es el efecto renta o efecto ingreso. ¿Qué nos falta decir de acá? A ver, cuando yo miro, me dicen, determine gráficamente el efecto precio, sustitución y renta, explique conceptualmente cada uno. Entonces, el efecto precio muestra el cambio en las cantidades consumidas como consecuencia de una modificación en el precio de ese bien. Es decir, cómo varió la cantidad consumida de un bien como consecuencia de su cambio de precio. En este caso, tenemos que la cantidad consumida aumentó 4 unidades porque pasé de 3 a 7 como consecuencia de un cambio en el precio del bien X. Ese efecto precio se subdivide en dos. El efecto sustitución, que en nuestro ejemplo es de 2 unidades más, y ese efecto muestra cómo cambió la cantidad consumida del bien como consecuencia de que el bien se hizo, en este caso, relativamente más barato que Y y que cualquier otro bien. Entonces consumo más de ese bien porque encontré una forma relativamente más barata, o sea, en términos comparativos de precio, de satisfacer la misma necesidad de una forma comparativamente más barata. Y el efecto renta es cómo cambia la cantidad consumida de un bien como consecuencia de que, como ahora poseo más renta real, debido a la baja de precios, puedo adquirir 2 unidades adicionales y logré saltar a otra curva de indiferencia. Como una regla mnemotécnica podemos decir que la distancia que yo tengo entre el óptimo 1 y el óptimo 2 es efecto precio o efecto total. La distancia que tengo entre el óptimo 1 y el punto SA, que es el que yo determino por traslado de una paralela, conforma el efecto sustitución. Y siempre el óptimo 1 y el óptimo y ese punto A siempre tienen que quedar sobre una misma curva de indiferencia, sobre la curva de indiferencia original, donde tenía el óptimo 1. Y el salto que yo tengo entre ese punto A y el punto óptimo 2, o sea, el final, siempre va a mostrar al efecto renta o efecto ingreso y siempre se va a producir entre un salto entre una curva de indiferencia y la otra curva de indiferencia. Y la otra cuestión importante en estos ejercicios es lo que nos preguntan acá abajo, que es que tracemos la curva precio-consumo y que derivemos la curva de demanda. La curva precio-consumo va a ser la curva que une, vamos a correr un poquitito para abajo, es la curva que une los dos puntos óptimos. Esperen que estoy tratando. La curva que une el óptimo 1 con el óptimo 2, esta curva, si quieren la podemos seguir para allá, curva recta, la podríamos haber hecho curva también. Si quieren la podemos curvar un poco, ahí pasarla de largo un poquito. La vamos a poner en un color, no sé qué sé yo, naranjita. Esta curvita naranjita es
lo que se llama curva o recta. Yo acá porque lo dibujé recto, porque no quería dibujar con esto en forma de curva para no complicarme la existencia. Esta recta, curva, en realidad se llama curva, creo que estoy escribiendo, pero no creo que estoy escribiendo, esperen, pluma, se llama curva precio consumo. ¿Por qué? Porque muestra los distintos niveles de consumo que yo tengo ante variaciones en el precio. Y es la unión de los distintos puntos óptimos del consumidor ante cambios en los precios de uno de los bienes. Acuérdense que es la unión de los óptimos. Este punto A, ¿por qué no lo uní? No lo uní porque en realidad no es un óptimo del consumidor. El consumidor salía primero con esta bolsita que está acá arriba y ahora sale con esta bolsa que está acá abajo, 7 y 5,5 DI. Es decir, esta determinación de esta bolsa que está determinado acá es una determinación gráfica a través de un modelo matemático, en este caso un modelo gráfico desarrollado por Higgs. El consumidor nunca se enteró de su curva, de su bolsa número A. Él antes salía con esta bolsa y ahora sale con esta bolsa. Bien, la unión de esos consumos óptimos conforman la curva precio-consumo, que muestra los distintos niveles de consumo que tiene el consumidor ante cambios que experimenta el precio de uno de los bienes, que en este caso es el bien X. Es de esa curva precio-consumo vamos a derivar, vamos a obtener la famosa curva de demanda, porque nosotros también sabemos desde la teoría que la curva de demanda del mercado es igual a la suma de las demandas individuales. Es decir, si yo sumo las demandas de todos los consumidores, obtengo, ¿se acuerdan que era a través de una suma horizontal? Obtengo la curva de demanda del mercado. Entonces acá vemos que, fíjense, la curva de demanda, nosotros ya sabemos por la teoría que una curva de demanda tiene precio y tiene cantidad. Entonces, para este consumidor, el precio de X originalmente, por lo que me decía el ejercicio, el precio, vamos a subirlo, así no me queda tan abajo, X originalmente valía 20 pesos. Y cuando el precio de X era 20, nosotros consumíamos 3 unidades. Cuando el precio bajó a 10, consumimos 7. Uno diría, bueno, pero ¿cómo se lo acuerdo? Bueno, primero porque yo me lo acuerdo y segundo porque lo tengo, si yo vuelvo al gráfico, fíjense, las dos cantidades que yo estoy tomando, cuidado que son las cantidades óptimas, es decir, son las cantidades que yo llevo en la bolsa, en la canasta o en la cesta de bienes que yo compré. En esta canasta iban 3 unidades de X y en esta canasta iban 7 unidades de X. O sea, ahí tengo, si quieren lo hacemos también separadito, lo puedo escribir acá. Yo antes tenía, yo voy a hacer la curva de demanda del bien cuyo precio se modificó. Entonces, yo no puedo hacer la curva de demanda del bien Y, porque el bien Y no se modificó en su precio. Entonces voy a tener precio. No, esto no es así. Error. Vamos a volver para... Ay, no. Para acá. No sé qué hice ahora, pero algo de eso es acá. Paciencia, paciencia, que ahí llegamos. Bien. Vamos. Entonces, yo voy a tener precio de X y cantidad demandada de X. Nuevamente, de Y no lo puedo hacer porque no varió el precio de Y. Por lo tanto, el precio de X me dice el ejercicio que originalmente era 20. Y la pregunta es, ¿y qué cantidad
es la cantidad demandada cuando el precio fue 20. Y bueno, cuando el precio era 20, armamos la recta balance negra, determinamos un óptimo 1 y determinamos que la cantidad era 3. Cuando el precio bajó a 10, determinamos una nueva recta balance, que ahora es la azul, determinamos un nuevo punto óptimo y decidimos que en la bolsa iban a ir ahora 7 unidades de X. Entonces es 7. Acá, como lo repetimos también en la práctica, acuérdense que no son las cantidades máximas, porque ningún consumidor sale consumiendo solo de uno de los bienes. ¿Sí? Siempre los consumidores preferimos combinar a especializarnos. Entonces, si uno mira esta curva de demanda o esta tabla de demanda que logramos armar acá, yo la podría graficar como nosotros sabemos graficar una curva de demanda. En el eje Y va a estar el precio y en el eje X va a estar la cantidad. Y nuevamente, para terminar, acuérdense, no podemos hacer la curva de demanda del bien Y, porque una curva de demanda muestra las distintas cantidades que el consumidor está dispuesto y en condiciones de comprar a los distintos niveles de precio. Y en el caso del bien Y, nosotros no tenemos distintos niveles de precio, sino solamente un precio posible, que es el que me indicó el ejercicio, que era de 20 pesos. Parece que el precio no ha cambiado y no conocemos la cantidad que estaría dispuesto el consumidor a comprar a otros niveles de precio. Y para finalizar, cuando nosotros hablábamos de una curva de demanda, siempre decíamos lo que el consumidor está dispuesto y en condiciones. Y acá lo vemos claramente. Cuando uno mira cómo deciden los consumidores decidimos teniendo en vista dos elementos. Un elemento que es subjetivo, que es personal, que está explicitado en las curvas de indiferencia, y un elemento que es objetivo, que me muestra lo que yo estoy en condiciones de comprar. Y eso me lo muestra la recta balance o recta presupuestal. Y ahí determino la curva de demanda individual de este consumidor, porque esto es personal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a tener su curva de demanda. La sumatoria de las distintas curvas de demanda individuales conforman la curva de demanda del mercado. Bueno, acá en este grafiquito está un poco más ordenada la presentación. Tenemos las tres curvas de indiferencia, la que está en azulcito, no sé qué color es esto, es violeta, la rosadita y esto que no sé qué color es, la tercera. Ahí tenemos la primera recta balance, que es la que tiene los dos extremos 9 y 9. Ahí determinamos el óptimo número 1. Acá tenemos determinado el óptimo número 1, que era este. Luego el precio de Y, y ahí teníamos la cantidad que era 6 y 3. Determinamos con la baja de precio, hay una nueva recta balance que ahora termina en otro lado. Tenemos el óptimo 2. Esta cantidad que yo tengo, lo que yo acá tengo determinado en color este verde claro, es entre 3 y 7, tengo el efecto precio o efecto total, que es de más 4 unidades, esto que tengo indicado acá. Luego tengo ese efecto precio, se puede subdividir en dos subefectos, el efecto sustitución y el efecto renta. Para determinar el efecto sustitución o separarlo al efecto sustitución, tengo que trazar una paralela a la última recta balance, o sea, la paralela tiene que ser paralela a la curva, a la recta balance que está de color, no sé qué color es, pongamos que es medio lila. Trazo una paralela y ahí determino este punto que es el punto A, este que está acá. Entonces, entre el óptimo 1 y el A, esto que tenemos en el color lila es el efecto sustitución, que son más 2 unidades. Y entre A y el óptimo 2, tengo, que es el celestito, el efecto renta o efecto ingreso. La unión, dijimos, del óptimo 1 y del óptimo 2, en este caso está trazado en forma de curva, no en una función de recta, es la curva precio-consumo. Acá está un poquito extendida para la izquierda, un poquito extendida para la derecha,
pero es en realidad la unión de todos los puntos óptimos que va alcanzando el consumidor ante distintos niveles de precio. Y luego decíamos, si yo tomo las dos cantidades de X, esta cantidad y esta cantidad, ojo que no son los extremos o cantidades máximas, sino las óptimas, y determino los dos niveles de precio, o sea, solamente lo puedo hacer para el bien X, que era uno, el precio de 20, donde la cantidad era 3, y cuando el precio era 10, que la cantidad era 7, esto que grafico acá es la curva de demanda individual del consumidor. Y ahí acuérdense también que decíamos, entre óptimo 1 y A, siempre sobre una misma curva de indiferencia, sobre la curva de indiferencia donde estaba originalmente el consumidor, es decir, donde está el óptimo 1, siempre voy a tener el efecto sustitución. Y entre el A y el óptimo 2 voy a tener el efecto renta o efecto ingreso, y siempre son dos puntos que están sobre dos curvas de indiferencia que son distintas, no son las mismas curvas de indiferencia. Y la otra cosa que podríamos decir como una ayuda a memoria, una regla mnemotécnica, es que la paralela que hay que trazar, si el precio baja, la paralela va hacia abajo, y si el precio sube, la paralela va hacia arriba. Como en este caso, el precio de X bajaba, fíjense que si la última era la lila, esta paralela, que es la punteada, se trasladó hacia abajo. Bueno, y finalmente en el trabajo práctico número 8, nos queda el punto 9, que es exactamente el mismo tipo de ejercicio. Nos encontramos con 3 tablas de indiferencia, la 1, la 2 y la 3. Nos dicen, acuérdense, la idea de tabla de indiferencia nos muestra claramente que estamos ante la parte subjetiva del consumidor. En este caso, estamos acá, ¿sí? Las tablas de indiferencia, cuando a mí me plantean las tablas de indiferencia, me están diciendo que es la parte subjetiva del consumidor. Las tenemos en formas de tabla y lo primero que vamos a tener que hacer es su graficación. Y luego me van a dar siempre esto que está acá, que es cuál es la renta del consumidor. ¿Cuál es la renta del consumidor? Vamos a ponerle otro color. ¿Cuál es la renta del consumidor? ¿Cuál es el precio del bien X? ¿Y cuál es el precio del bien Y? Con estos datos me están diciendo que yo tengo que graficar la recta balance o recta presupuestal. Es decir, con estos datos, acuérdense, renta o ingreso, precio de uno de los bienes y el precio del otro bien, es para que grafiquemos la recta balance. Lo primero que me piden es que determine el consumo óptimo del consumidor, entonces yo ahí tengo que tener en claro que el consumo óptimo del consumidor es el enfrentamiento entre lo subjetivo, curva de indiferencia, y lo objetivo, que es la recta balance. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar, creo que lo tengo por acá, bien bonito. Fíjense lo que hay acá. Acá yo tengo las 3 curvas de indiferencia. En realidad lo anterior está muy ampliado o muy avanzado. Acá tengo la graficación de las 3 curvas de indiferencia. Vamos a achicarlo un poco para que se pueda ver un poco más. Fíjense, ahí están las 3 curvas de indiferencia. Acuérdense también bien X y bien Y, que es lo que tenemos en los dos ejes. En los dos ejes tenemos en el eje Y el bien Y y en el eje X el bien X. Entonces grafiqué las 3 curvas de indiferencia. Cada uno de esos puntitos es las combinaciones que tengo en la curva o curva de indiferencia. Entonces ahí están graficadas las 3 curvas de indiferencia y lo que voy a tener que hacer ahora es graficar la recta balance. En esa recta balance entonces voy a tener esos dos elementos, la renta del consumidor y
los precios de ambos bienes. Si volvemos a recordar acá, tenemos que el precio del bien X es 15 y el precio del bien Y es 10. Entonces ahí nos está diciendo que con estos dos valores, con estas dos variables, vamos a tratar de hacerlo acá escrito. Yo tengo con estos elementos, yo voy a graficar la recta balance o recta presupuestal. Si yo hago la renta dividido el precio de Y, en este caso si yo hago 1500 dividido el precio de Y, que es 10, me va a dar 150. 150 unidades, perdón, esto no es una cuestión nominal o monetaria. Tengo 150. Esto es la cantidad máxima de Y que yo puedo comprar si no me comprara nada de X. Entonces, cuando yo voy a... Ya descubrí uno de los valores principales y yo sé que en 150, acá en este punto, es la cantidad máxima de Y. Es decir, dijimos renta dividido el precio de Y. Lo mismo hago para el bien X. ¿Cuál es la cantidad máxima de X que yo me puedo comprar si no comprara nada de Y? Entonces será la renta dividido el precio de X. En este caso va a ser 150 dividido ahora el precio de X, que es 15. En este caso será 100 la cantidad máxima de X que yo me podría comprar si no compro nada de Y. Entonces voy a mi gráfico donde yo tengo ya las tres curvas de indiferencia y sé que en 100 estará la cantidad máxima de X. Si yo uno con una recta esos dos puntos, cantidad máxima de Y y cantidad máxima de X, que esto era renta, dio el precio de X, si yo uno esos dos puntitos a través de una recta, tengo que, más o menos ahí, vamos a ponerlo en un color más potente. Vamos a herramientas de dibujo. Esperen que quiero poner esto en un número, en un color más potente, pero bueno, no lo puedo cambiar acá, no sé por qué. Cosas que suceden. Bueno, vamos a dejar en ese color clarito. Este punto de tangencia de la recta balance con la curva de indiferencia más alejada posible del origen, este punto en donde la recta balance alcanzó a tocar, eso es hacerse tangente con una curva de indiferencia la más alejada posible del origen, es el óptimo 1, es decir, lo que se llevaría el consumidor para maximizar su satisfacción. Entonces, este consumidor llevaría para maximizar su satisfacción 60 unidades de Y con 60 unidades del bien X. Ese es el óptimo inicial, es decir, 60 de Y y se lleva también junto en la bolsa, en la canasta, 60 unidades de X. ¿Qué plata me gasto ahí? ¿Qué ingreso me gasto? Me gasto los 1.500 pesos que yo tengo disponible. Entonces, la primera pregunta que me dicen, ¿cuál es el consumo óptimo del consumidor? Son 60 unidades de Y más 60 unidades de X. Ahí el consumidor maximiza su satisfacción, logra el máximo nivel de satisfacción posible, porque ahí sabemos que alcanzó y está llevándose una combinación de la curva de indiferencia más alejada posible del origen que tiene en este momento. ¿Se acuerdan que esta era la rojita, era la 1? La lila es la curva de indiferencia número 2 y alcanza la curva de indiferencia número 3, y nosotros también sabemos que las curvas de indiferencia más alejadas posibles del origen son las que me generan mayor nivel de satisfacción. Si seguimos con el ejercicio, me va a decir qué es lo que sucede, que es la segunda pregunta que me hacen en ese trabajo práctico. Me dice, ¿qué pasaría si al consumidor el precio del bien X sube? Es decir, ¿qué pasa si ahora, de todos estos datos que yo tenía, que el precio del bien X era 15,
¿qué pasaría si ahora el precio del bien X fuera ahora, en lugar de 15, tuviéramos esta situación? Es decir, la renta, vamos a tratar de escribirla, si la renta fuera 1.500, porque no me está diciendo que la renta varía, es decir, que la renta va a seguir siendo, o ingreso sigue siendo 1.500, el precio del bien Y sigue siendo 10, pero ahora sucede que el precio, esperen que quiero escribirla acá, el precio, que es lo que cambió, ahora el precio del bien X, esperen que, ahí estamos, el precio del, bueno, creo que estamos, pero no me acepta la pluma, ahora creo que sí, el precio del bien X ahora es, me dice que el precio del bien X ahora es, esperen que lo encuentro, 30. Es decir, antes era 15 y el precio del bien X ahora se duplicó. Por lo tanto, si yo, todos estos nuevos datos es para graficar la nueva recta balance. La nueva recta balance seguramente se va a trasladar hacia la izquierda, se me va a achicar el espacio presupuestal, porque ahora el precio de uno de los bienes subió. Entonces voy a tener que renta dividido el precio de I, o sea, la cantidad máxima de I que yo puedo comprar, ahora va a ser 1.500 dividido 10, porque el precio lo mismo que antes, es decir, va a ser 150 unidades como cantidad máxima. Pero ahora cuando hagamos renta dividido el precio de X, ahora va a ser 1.500 la renta dividido el nuevo precio de X. Y el nuevo precio de X ahora es 30. Por lo tanto, vamos a tener una nueva cantidad máxima del bien Y, y la nueva cantidad máxima del bien X va a ser 50 unidades. Entonces, nos vamos a nuestro gráfico, donde teníamos el óptimo 1, pero ahora vamos a ver que la cantidad máxima de I, decíamos, no cambia, porque la cantidad máxima de I sigue siendo lo que teníamos antes, 150, por eso vuelvo a marcar el mismo punto. Pero ahora la cantidad máxima de X no es 100 como era antes, 5 minutos antes. Ahora la cantidad máxima de X es 150. ¿Por qué? Porque el precio subió. Entonces voy a tener una nueva recta balance entre el 150, que es la cantidad máxima de Y, con el 50, que es la cantidad máxima de X. Trazo la nueva recta balance. La nueva recta balance entonces es entre 150 y 50. Y voy a tener un nuevo punto óptimo. Ese nuevo punto óptimo, a ver si ahora sí puedo marcarla un poquito más. Entonces la primera, no sé por qué voy a hacer esto ahora, pero lo vamos a marcar un poquito más considerable. Y a esta también la vamos a marcar un poquito más contundente. ¿Está? Entonces, si quieren le ponemos otro colorcito para que se note. La nueva recta balance es la que ahora está en rojo. Entonces, vamos a tener, plumita por acá, que el nuevo óptimo del consumidor es este óptimo ahora 2. Porque ahora su recta balance alcanzó a tocar solamente o alcanzó a llegar hasta la curva de indiferencia número 2. Por lo tanto, ahora el consumidor va a llevar en su bolsa 45 unidades de I, que es esto que está acá, y se lleva en la bolsa 35 unidades, si miramos acá, 35 unidades de X. Acuérdense, lo que se lleva en la bolsa, en la canasta, el óptimo 2, el que logra maximizar la satisfacción, son las cantidades que corresponden al punto óptimo, en este caso al óptimo 2. Entonces se lleva
45 unidades de Y más 35 unidades del bien X. ¿Qué es lo que me preguntan ahí? ¿Qué es lo que sucede cuando el precio del bien, en este caso, sube? Se achicó el espacio presupuestal. En estos ejercicios siempre me van a preguntar que yo determine, entonces, ¿qué sucedió cuando el precio de X subió? Lo que sucedió cuando el precio de X subió es que se achicó el espacio presupuestal, la recta balance se desplaza hacia la izquierda, se alcanza un nuevo óptimo que está en una curva de indiferencia más baja, más cercana al origen, porque voy a tener menos nivel de satisfacción, menos satisfacción. Y me van a preguntar esto que ocurre, es decir, que yo represente qué es lo que ocurrió. Lo que ocurrió lo voy a representar siempre sobre el bien cuyo precio cambió. Es decir, los efectos, lo que se llama el efecto precio, el efecto sustitución y el efecto renta, se mira y se analiza y se representa sobre el eje cuyo precio se ha modificado. En este caso, el precio se ha modificado de X. Entonces, esta cantidad que yo tengo desde 60, que era lo que consumía antes, hasta 35, este cambio que yo tuve que hacer, es decir, perder, en este caso, 25 unidades, creo, no me acuerdo dónde estamos, acá estamos. Este cambio que yo tengo de menos 25 unidades, ¿por qué menos 25? Porque antes llevaba 60 y ahora llevo 35. ¿Qué es lo que tengo que mirar? Tengo que mirar lo que le sucedió al consumo del bien X. ¿Por qué del bien X? Porque el precio del bien X es el único que se ha modificado. Entonces, este cambio que yo perdí, esas 25 unidades, conforman el efecto precio. Entonces, el efecto precio, si yo miro desde lo que ha sucedido desde 60 a 35, menos 25 es lo que se llama efecto precio o también se llama efecto total. Cuidado que esto no es elasticidad, efecto. ¿Y qué es conceptualmente el efecto precio? El cambio que tuvimos que hacer o que tuvo que hacer el consumidor en la cantidad consumida del bien X como consecuencia del cambio de precio que tuvo ese bien. Por eso se llama efecto precio. El efecto que se originó en las cantidades consumidas del bien como consecuencia de una modificación del precio de ese mismo bien. Y ese efecto precio, ¿sí? Ese efecto precio o también llamado efecto total, no es una división eso, está conformado por dos subefectos. El efecto sustitución y el efecto renta o también llamado efecto ingreso. Y decíamos, ¿cómo hago para poder separar ambos efectos? Es decir, ¿cómo sé de esas 25 unidades menos que ahora consume este individuo? Porque esto, acuérdense, también es lo que le está sucediendo a una persona, a un consumidor. Y eso es una determinación que se llama gráfica, es una determinación pensada por un economista que es Hicks, y dice lo siguiente: como el precio del bien X aumentó, ahora este consumidor tiene menos renta real o menos poder adquisitivo. Esto lo vamos a entender como que el dinero le alcanza para menos. Por lo tanto, dice Hicks, supongamos que le aumentamos la renta a este individuo para compensarle su pérdida de poder adquisitivo. Y eso gráficamente sería aumentarle su recta balance, que su recta balance se pueda trasladar hacia arriba. Vamos a poder hacerla acá, que esa recta balance pueda yo aumentarle el ingreso a este individuo de manera tal de que alcance la misma curva de indiferencia en la cual estaba antes. Es decir, logre trasladarle, vamos a ponerlo en otro color,
qué sé yo, en este naranjita, y le vamos a poner con rayitas. Fíjense, esta recta, vamos a ponerle un color, oh, no me gusta este color, pero lo vamos a poner en negrita, ahí, y con rayitas. Esta que está ahora punteada, fíjense, es paralela a la recta balance donde está ahora el consumidor. Acuérdense, yo pregunto, ¿dónde está el consumidor ahora? Y ahora está sobre su recta balance, que es roja. ¿Se acuerdan que se achicó el espacio presupuestal y ahora está parado sobre la roja? Para no equivocarme o no perderme, yo a donde estoy ahora le puse óptimo 2. Entonces, Higgs me va a decir, subile la renta, o sea, aumentémosle la renta a este consumidor para que el consumidor se pueda ubicar sobre la curva de indiferencia donde estaba antes. ¿Hasta dónde? ¿Me paso? No, hasta donde pueda tocarla. Es decir, ahí ya la está tocando y ahí paro. ¿Y qué observa Higgs? Que yo le aumenté la renta al consumidor para compensarle la pérdida de poder adquisitivo y este buen señor, la tangencia no ocurrió en el mismo punto donde estaba antes, en el óptimo 1, sino que el consumidor ahora va a estar, ¿sí?, ubicado cerquita, en este caso, pero no en el mismo punto. ¿Por qué? Porque en realidad la nueva recta balance que yo tracé, está punteada, la toca en este puntito. ¿Por qué no en el mismo punto? Porque esta punteada que yo tracé, que se ve poquito, pero es la punteada que tenemos ahí, tiene otra pendiente, otra inclinación. Y dos rectas que tengan distinta inclinación nunca van a tocar a una curva en el mismo punto. Por lo tanto, yo voy a ver que ahora es como que la toca en este punto. La pregunta es, que también lo veíamos en la práctica, ¿cómo sé dónde lo toca en realidad? Y bueno, en principio, yo tengo que saber que no puedo ser en el mismo punto A. Tampoco sé que es por acá, fíjense, en esta parte hay una diferencia que yo lo puedo observar visualmente entre la curva de indiferencia 3 y esa recta balance que acabo de trazar. Ni tampoco está por acá abajo. Entonces, ese nuevo punto de tangencia, nosotros le ponemos la letra A, podríamos ponerle cualquier letra, no es un óptimo, es una determinación de carácter gráfico. Y una vez que yo ya determiné ese punto, puedo separar los efectos. Desde el óptimo inicial, vamos a escribirlo para que en este práctico ya quede escrito, desde el óptimo inicial hasta ese punto de determinación gráfica, determinación de Higgs, siempre voy a tener el efecto sustitución. Y eso está sobre la curva de indiferencia original. La curva de indiferencia, fíjense que el O1 y A están sobre la misma curva de indiferencia. Entonces, desde el óptimo inicial hasta A voy a tener el efecto sustitución. Siempre sobre la curva de indiferencia, sobre una misma curva de indiferencia, y es la curva de indiferencia original. Desde A hasta el óptimo final, que es el 2, que es donde está ahora este individuo, este consumidor, voy a tener el efecto renta. Y si miramos, el A, que era este, y el óptimo 2 están sobre dos curvas de indiferencia distintas. El A está sobre la curva de indiferencia llamada 3 y el 2 está sobre la curva de indiferencia llamada 2. Entonces, desde óptimo 1 hasta la cantidad que corresponde, más o menos, al punto llamado A, esta cantidad que hay acá, que serán 5 unidades, le podríamos poner, es menos 5 será el efecto sustitución. ¿Por qué menos 5? Y porque estaba con 60 y llegó más o menos a 55.
Y desde el óptimo 1 hasta O2, es decir, yo estoy parada acá en 55 y voy a llegar a óptimo 2 a 35, es decir, estas menos 20 unidades, será igual al efecto renta. Entonces, cuando, si quiero lo puedo señalar también acá, decir de acá hasta acá, tengo el efecto renta. Y en este pedacito, que es de 5 unidades, este pedacito que está acá, si quieren lo señalamos así para que quede más claro, el efecto sustitución. Entonces, ¿y qué sería el efecto sustitución? ¿O cómo lo podemos leer? Que este consumidor dejó de consumir, porque es menos 5 unidades, debido o con motivo de que el precio de X ahora se hizo relativamente más caro. Con respecto a que siempre que yo hablo de que algo se hizo relativamente más caro, relativamente más barato, estoy hablando del precio de un bien con respecto a otro. Es decir, antes, fíjense que si nosotros miramos cómo era la relación de los precios antes, que es lo que tenemos acá, antes X valía 5 pesos más que Y, pero ahora vale 3 veces más que Y. Eso es precios relativos. Eso significa que X, el bien X, se hizo relativamente más barato que Y y que cualquier otro bien, es decir, en términos comparativos. Entonces, ¿qué hizo el consumidor? Dejó de comprar 5 unidades de X, qué sé yo, lo reemplazó con, en este caso lo veríamos con un poco más de Y o con un poco más de cualquier otro bien para tener el mismo nivel de satisfacción, pero ahora en términos relativamente más barato. ¿Por qué el mismo nivel de satisfacción? Porque estos dos puntos están sobre la misma curva de indiferencia. ¿Y qué sería el efecto renta? Y a su vez el consumidor dejó de consumir otras 20 unidades, pero ya no fue por la cuestión de que se hizo el bien relativamente más caro, sino que como consecuencia del cambio de precio, este consumidor tiene menos poder adquisitivo. El dinero le alcanza para menos y entonces tuvo que dejar de consumir 20 unidades. Entonces, este individuo, debido al aumento de precios, dejó de consumir 25 unidades del bien X. 5 unidades las dejó de comprar porque el bien se hizo relativamente más caro. Entonces encontró una forma distinta y más barata de satisfacer y obtener el mismo nivel de satisfacción que antes. Y las otras 20 unidades las tuvo que dejar de comprar porque ahora tiene menos renta real o menos poder adquisitivo. La unión de estos dos puntitos óptimos, unión de los óptimos, no tiene nada que ver el A, porque el A es una forma de determinar, de separar los dos efectos y poder ver qué decisiones, qué motivos tuvo el consumidor para dejar de comprar 25 unidades. Entonces, si yo uno, ¿sí? Estos dos puntos, ¿se acuerdan que el otro día, en la anterior, yo las uní en forma lineal? Pero si yo uno más o menos así, esta curvita que estoy trazando ahora, en azul, se llamaba, ¿se acuerda? Curva precio-consumo. ¿Qué me muestra esa curvita que une el óptimo 1 con el óptimo 2? Bueno, vamos a ponerle onda que en realidad está unida ahí. Acá tendría que llevarla un poquito más arriba. Ahí. Es la curva precio-consumo. Me muestra los distintos consumos óptimos del individuo cuando lo que está variando es el precio de uno de los bienes. No está variando ni la renta, porque siguen siendo 1.500 pesos, ni está variando el precio del bien Y, que es 10 y que siguió siendo 10. Acuérdense, lo único que está variando es el precio de X. Si lo miro más prolijito, creo que está por acá, vamos a aumentarle un poquitito el tamaño para que quede y lo puedan ver mejor. 150. Ahí está. ¿Sí? El consumidor primero está en el óptimo 1, el consumidor está acá,
la primera recta balance se hizo tangente en ese punto con la curva de indiferencia número 3. Como luego acá tengo los 60 y los 60 DI, ese es el nuevo consumo, el consumo óptimo que tiene el individuo. Como el precio del bien X aumentó, el individuo ahora se va a llevar esta canastita que está acá con 30 de X y con 45 de Y. Para determinar los efectos, a mí me interesa lo que está sucediendo acá, lo que está sucediendo con X. Antes se llevaba 60 unidades de X y ahora se lleva en la bolsa, vamos a escribirlo acá, 35 de X. Esta diferencia que yo tengo acá del óptimo, esta diferencia que yo tengo entre 35 y 60, o de consumir 60 pasar a consumir 35, es decir, que yo haya dejado de consumir 25 unidades, es el efecto precio o efecto total. Para poder ese efecto precio o efecto total, va a estar dividido en dos subefectos. Para poder separar los dos subefectos, fíjense que acá apareció esta recta balance, esta que está acá, que es una paralela a la última recta balance que yo tracé. Trazo una paralela hacia arriba hasta que esa paralela alcance a tocar la curva de indiferencia donde estaba el óptimo 1, o sea, la curva de indiferencia número 3. Y ahí voy a determinar un nuevo puntito de tangencia que es el A. Entonces, de óptimo 1 hasta A, efecto este pedacito que hay acá de 5 unidades más o menos, menos 5 unidades, será el efecto sustitución, ¿no? Del óptimo 1 hasta A, efecto sustitución. Siempre sobre la misma curva de indiferencia. Desde A, estas 20 unidades que tengo en este pedazo, ¿sí? 25 eran total, pero en este pedacito tengo solamente 20 unidades menos, será el efecto renta. Y siempre se da entre dos puntos que están sobre dos curvas de indiferencia distintas. Si quieren podemos agregar una nueva regla mnemotécnica. Como el precio subió, la paralela la vamos a trazar hacia arriba. Si el precio hubiese bajado, la paralela para determinar el efecto sustitución se traslada hacia abajo. La otra cuestión que me piden siempre es que determine determinar los efectos, trazar la curva precio-consumo, que es la unión de los óptimos, solo los óptimos, el óptimo 1 y el óptimo 2, muestra los distintos niveles óptimos de consumo cuando lo que ha variado es el precio de uno de los bienes y la renta ha permanecido constante. Y de la curva precio-consumo yo puedo determinar la curva de demanda individual, ¿no? A ver si está determinada acá, pero vamos a hacerla. La curva de demanda se hace en otro gráfico. ¿Por qué en otro gráfico y no en este? Porque este gráfico que acabamos de hacer, y acá arriba lo armamos nosotros, fíjense que tiene en este eje precio del bien Y, cantidad del bien y en el otro eje estoy teniendo bien X, es decir, estoy teniendo dos bienes. Por lo tanto, yo en este gráfico no puedo armar la curva de demanda, sí sacar los datos, porque la curva de demanda va a tener en un eje precio y en el otro eje cantidad. Pero tengo las dos cantidades son 35 y 60, y tengo los dos precios. ¿De qué bien? Solamente puedo armar la curva de demanda de este consumidor para el bien cuyo precio se ha modificado, es decir, para el bien X. ¿Qué dos cantidades voy a tomar? Las cantidades que son las cantidades óptimas, no las cantidades máximas, porque ningún consumidor salimos del supermercado con la cantidad máxima de fideos. Salimos con una combinación de fideos
con queso. Compramos los dos bienes. Entonces, las dos cantidades que tengo que tomar es 60 y 35. Y los dos precios que tengo que tomar son los dos precios que tiene el bien X. En este caso, el bien X primero valía, esperen que lo encuentre, esperen que acá creo que me perdí. Bien, los dos precios que yo voy a tener es 15 primero y luego el bien subió a 30. ¿Sí? Se duplicó el precio del bien X. Entonces voy a tener los dos precios y las dos cantidades que voy a consumir. Las dos cantidades, nuevamente, acuérdense, son las dos cantidades óptimas, 60 y 35. Bueno, hasta ahí llegamos.